Estamos en Realidades Cambiadas. Es un gusto estar otra vez con ustedes y cada vez más personas miran este programa y nos avisan que les gusta mucho, que les sirve lo que charlamos. Estamos en el año de la conquista, recibimos la palabra profética para todo el año. Este es el año de la conquista. Así que estamos confiados en que esta palabra se cumplirá este año en nuestras vidas, en todo aquel que le cree, en todo aquel que le sigue, en todo aquel que le sirve. Y los que nos están escuchando pueden corroborarlo. Si lo seguís al Señor, este es el año de tu conquista. Dios quiere promovernos siempre, impulsarnos. Así es, pastora, que bueno es este reencuentro de cada semana, de poder salir y poder brindarles este tiempo un poco en los pensamientos de las cosas que Dios ha creado para nosotros y cómo es su carácter, cómo es su forma de demostrarse al mundo y demostrarnos a través de su palabra qué es lo que Él espera, qué es lo que Él piensa. Y yo quisiera traer un tema hoy, pastora, que tiene que ver con algo cuando Dios nos impulsa. Impulsados por Dios vamos a llamar este programa, y a veces nos puede dar a pensar tantas cosas, ¿no? Impulsados. A veces Dios nos tiene que dar un empujón para que nos movamos y para que hagamos las cosas, y otras veces Él nos brinda todas las posibilidades y nos dice: anda, hijo, tomalo porque es tuyo, ya lo preparé para vos. Y bueno, y fundamentalmente la idea central sería que Dios quiere promovernos. Dios quiere, en su palabra, vamos a ver la historia de un hombre como José, y vamos a leer unos pasajes de la palabra de Dios donde Dios da a entender en qué situaciones está determinado en su corazón a andar con el hombre, y a través de esa, vamos a decir, amistad juntos de tiempo, de conocer al hombre y que el hombre lo conozca a Dios. Bueno, de esa manera Dios siempre desea promovernos, como quien diría ascendernos. Claro, y siempre hemos conocido o nos han contado de un Dios muy austero, muy recto, que si nosotros hacemos lío nos castiga, o si nos equivocamos nos reprende. Y ese no es el Dios que está en la Biblia. El Dios que está en la Biblia es nuestro Padre amoroso. No sabemos si por ahí hay personas que no han tenido un buen padre en la vida, o una buena familia, o una buena madre, pero tenemos un Padre que es perfecto, que es amoroso, que es misericordioso, que es tan justo como misericordioso, pero que cuando nosotros nos equivocamos nos da la mano, nos levanta y nos dice: seguí, no te hagas problema, inténtalo otra vez, y que tiene cosas grandes para nosotros. Ese es nuestro Padre, que nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, por más que estemos, como en este caso que vamos a ver, en los lugares más insólitos, o cuando estamos en peligro, ahí está. Así que tenemos un Padre maravilloso, perfecto, que quiere impulsarnos hacia adelante, hacia los mejores lugares. Pastora, porque muchas veces la gente piensa comúnmente que cuando pasa por situaciones desesperantes de la vida, dificultades, momentos que no son gratos, que Dios se aparta, que Dios no está, que Dios nos abandona. Y vamos a ver... Perdón, Dios se aparta solo cuando pecamos, claro, y no nos arrepentimos de ese pecado. En realidad, cuando pecamos, dice, cuando nosotros nos separamos, claro, decidimos caminar solos. Somos nosotros los que hacemos las cosas mal, y entonces Dios no está cuando nosotros pecamos, sabiendo. Cuando nos equivocamos, no, porque no sabíamos. Dios no nos va a demandar por lo que no sabemos, pero cuando sabemos que está mal y lo hacemos igual, entonces sí nos apartamos. Así que vamos a ver entonces un pasaje de la Biblia, y yo me voy a poner los anteojos para poder leer mejor, donde, bueno, es una situación difícil. Nosotros podemos decirles que este hombre, que tenía una familia y 11 hermanos, sus hermanos lo celaban mucho porque era, vamos a decir así, parecía que el padre tenía predilección. El mimado del papá. El mimado tenía predilección por él. El más chiquito. Y decidieron sacárselo de encima. Y una forma de sacárselo de encima fue venderlo como esclavo. Así que fue a parar a una casa donde había muchos esclavos y tenía que servir y tenía un amo. Y entonces él era de una familia muy pudiente. Claro. Así que pasó de ser un niño rico a un príncipe a un esclavo. Claro, sin escala. Vamos entonces a la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 39, voy a leer versículo 2
y luego voy a continuar con el 5 y el 6. Y dice la palabra de esta forma, dice: mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y dice que también entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde que le dio el cargo en su casa de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y acá vemos una primera parte en la situación de un hombre que Dios decide bendecirlo, pero es un esclavo. O sea, la vida de un esclavo es algo muy difícil. No tiene derechos, exacto, no tiene retribución, no tiene paga, tiene que hacer todo lo que le mandan, no puede protestar ni tomarse un descanso. Claro. Y bueno, entonces vamos a ver este punto muy importante, es esta etapa de esclavo. Dice la palabra que Dios estaba con él. Y esto es lo interesante. Como Dios estaba con él, y la pregunta es: ¿cómo Dios estaba con los esclavos, conviviendo en ese lugar tan difícil, ese lugar de vida tan duro, donde no... Y a veces pensamos la gente, ¿qué pasa cuando alguien vive en una situación muy difícil? ¿Será que Dios puede estar con una persona? Pero bueno, vemos el primer eslabón donde dice algo muy importante, que como Dios estaba con él, lo puso a cargo de todo lo que tenía. Y siendo un esclavo, vemos acá en la Biblia que también dice que Dios comenzó a bendecir al amo a causa de José, y dice la palabra que, bueno, todo lo que hacía le entregó para que administrara todo. Todos los esclavos estaban bajo su cuidado, y a su vez dice que bendijo todo lo que tenía. Yo creo que esta es el primer eslabón que hacemos de esta cadena de bendición, en la cual hablamos del impulso de Dios. Fue promovido aún siendo esclavo en una situación tan difícil. Y a mí me llama la atención porque dice que el amo le dio todo lo que había que hacer en la casa, lo manejaba él. Y Dios bendecía la casa de su amo, pero no por su amo, sino por causa de José, del esclavo, porque Dios estaba con José. Estamos en Realidades Cambiadas hablando del tema de hoy, que es impulsados por Dios. Y hablando de la vida de José, que fue una vida difícil y muchas veces sufrió injusticias, pero como Dios estaba con él, siempre era promovido donde estuviera, y lo que hiciera era promovido por Dios. Es interesante su vida. Claro, ahora vamos a pasar a otra situación. Por causa de una injusticia, él va preso. No vamos a describir un poco la causa, sino que vamos a pensar en 13 años. 13 años dentro de una cárcel, 13 años en una vida de preso muy difícil. Y bueno, cómo entonces Dios estaba con él. Vamos a leer el pasaje y después entonces vamos a hacer una descripción. Bien, dice Génesis 39:21. Pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Dios estaba con José, y lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Interesantísimo. Claro, acá vemos que nuevamente 13 años es mucho tiempo, ¿no? 13 años. Y encima injustamente. Yo estaría protestando y tratando de hacer lo menos posible, o no sé, estaría deprimida. 13 años en la cárcel por una injusticia, y sin embargo él hacía las cosas lo mejor posible y Dios lo promovía. Claro, a mí me maravilla, pastora, el hecho de pensar en ese lugar. Qué feo, ¿no? ¿Alguien iría con un amigo en una cárcel y viviría con un amigo en una cárcel? Yo creo que no. Pero
Dios estaba con él. Dios no tiene límites. Exacto, y Dios amaba a ese hombre. Pero ahora volvemos a ver algo que tenemos que tener muy en cuenta. Había muchísimos presos. La Biblia no nos habla de la vida de los otros presos. La Biblia nos habla de la vida de un solo preso, que fue este hombre que estaba en una amistad con Dios. Dios estuvo con él 13 años. No lo abandonó nunca. En los peores momentos, ¿quién puede decir que alguien puede prosperar en una cárcel? Es una locura. ¿Quién pudiese decir, fui promovido en una cárcel? Bueno, es una locura. Sin embargo, esto sucedió. A tal punto que volvemos a ver una semejanza con sus años anteriores como esclavo, donde llegó a administrarlo todo, y en aquel momento el amo dice que solo se encargaba de llevar la comida a la boca porque todo lo manejaba él. Ahora volvemos a otro caso, que a pesar de aquella cuestión difícil, aquella injusticia de un hombre que está preso, no vemos a este varón quejarse, sino vemos que tomó una decisión de vida, aún en los momentos más difíciles, creerle a Dios, no soltarlo y esperar que Dios hiciera su obra. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Siempre llevarnos desde atrás hacia adelante, porque hay muchos pasajes y la gente a veces piensa que uno tiene que vivir porque las cosas le van mal, porque nació en un hogar y piensa que esto me lo mandó Dios. Pero acá vemos algo muy diferente. Por eso Dios dice en la Biblia, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma, tu vida espiritual. El deseo de Dios no es la voluntad de Dios, es el deseo, porque nosotros tenemos la libertad. Que seamos prosperados en todo. Exactamente. En todas las cosas. Donde estemos, no importa si hacemos un servicio doméstico, o somos modistas, o somos profesionales, o somos adolescentes, niños, sí, viejos, taxista, ancianos. O tenés un kiosco, un negocio. El Señor quiere promovernos donde estemos y como estemos. Él no hace acepción de personas. Y tampoco hace acepción de tarea. Por eso José agradaba a Dios, y Dios lo ponía en agrado con la gente y era promovido. Era promovido. Fíjense que acá él no habla de que era una persona especializada ni nada, sino que dice que hallaba gracia. Gracia significa el favor de Dios. ¿Qué significa el favor? Lo voy a decir. A veces lo he comentado en la iglesia. El favor es cuando vos vas a un lugar donde no te mereces algo, porque quizás no tenés las condiciones o quizás no tengas los medios, los recursos, y te eligen de entre todos, quizás gente más capacitada, con más condiciones o mayores recursos, pero a diferencia la persona te dice, yo no sé por qué, usted sabe que usted me inspira confianza y yo tengo mucha gente acá profesional, pero el trabajo es para usted. O dicen, me cayó en gracia. Exacto. Me cayó en gracia, me agradó, me cayó simpático, le tuvo confianza. Esa es una bendición de Dios, que Dios promociona al que realmente cree en Él, ¿no? Y al que espera en Él. Pero lo más maravilloso, el milagro más grande para mí no es que haya sido promovido. A mí me llama mucho la atención cómo este hombre no se quejaba, cómo este hombre tenía en el peor lugar esa fe y esa esperanza para poder vencer y para alcanzar el lugar más alto, aún en el lugar más difícil. Seguramente hacía las cosas bien, porque si no el carcelero, el jefe de la cárcel, no lo iba a dejar a cargo de todo. Pero dice que el carcelero solo no se tenía que ocupar de ninguna cosa, porque todo estaba al cuidado de José, y todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué te parece, pastora, si vamos a unos tips para ver así la síntesis de esta enseñanza, y luego nos preparamos ya para la tercera parte, que es la más importante, donde es la gran promoción, ¿eh? Vayamos entonces. Y bien, vamos a la última parte entonces. Esa es la división que nosotros hicimos, y esta es la parte donde ya es la promoción más importante. Pasa él de ser un presidiario a gobernarse el segundo en la tierra de Egipto. Y bueno, vamos a ver entonces todos los beneficios que él recibe. Pero fue en un día especial, donde de pronto él se levantó, estaba durmiendo en la cárcel, y nunca pensó que ese día había llegado y que iba a ser el día del gran cambio de su vida. Quizás hoy esté pasando contigo eso. Quizás hoy
Cuando leamos esto, quizás hoy cuando vayas a la tarde a algún lugar o en algún momento Dios tenga preparado algo muy importante que así como la vida de José le cambió la vida. Vamos a leer, pastor, entonces el pasaje Génesis 41 y leemos los versículos entonces desde el 37 al 43. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doble en la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Ahí está, ¿no? Es increíble, la vida de José es tremenda. Primero lo vendieron como esclavo fue promocionado, fue impulsado por Dios porque halló gracia a los ojos de Dios. Después como preso y ahora lo sacan de la cárcel y lo ponen como segundo en la potencia mundial de esa época. Claro, era algo tremendo porque dice que había gente en toda la comitiva, que habían magos, habían astrólogos, adivinos. Y dice que también no hallaron la sabiduría porque él tuvo que interpretar un sueño. Pero descubrieron que ese sueño que él interpretaba no era una cuestión humana. Dice que el Espíritu de Dios esté sobre este hombre, ¿no? Reconoció al rey y cómo le entrega, pastora, todo en su mano. Vemos nuevamente que Dios desata sobre él un favor que no solo le permite bendecir a todo el reino en aquella época, sino que a su vez, a causa de José, Dios le da a José la capacidad de ser un gran administrador de todos los bienes. Dice que fue el segundo y solo el rey estaba sobre él. Y dice que por su boca, por su palabra, gobernaba todo el imperio egipcio. Así que acá vemos entonces algo que nos muestra. A mí me gusta esto de decir siempre, Dios no cambia. Claro. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No vamos a encontrar a Dios en el Antiguo Testamento con una forma de pensar y luego en el Nuevo totalmente distinto. No, Dios es el mismo. Dice que hay un solo Dios en tres personas. Los tres son uno. Y dice, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo creo que si Dios quiso promover a este hombre, ¿cómo no querrá promovernos a nosotros? ¿Cómo no querrá bendecirnos? Porque muchas veces pensamos que en la vida lo que nos pasa es porque Dios nos mandó eso. No, no es así. Acá vemos que no se habla de los otros esclavos, no se habla de los otros presos. ¿Por qué? Porque si bien Dios desea hacer algo, también el hombre tiene que hacer algo. Y muchas veces nosotros decimos, no, porque yo nací así, porque tengo pobreza, porque mi padre era pobre y estaba enfermo y yo soy enfermo. Y en realidad lo que Dios nos da no es un problema, no es... La pobreza no es algo que Dios quiere para nosotros. La pobreza es un estado de la mente, del pensamiento. De pensar que no podemos salir de ahí. Exacto, la pobreza, que no tenemos los recursos. La escasez, pastora, según la Biblia dice que es una maldición. Pero a veces el hombre, claro que hay gente que tiene que luchar y que hay gente que no tiene recursos, pero hay que enseñarle porque por ahí cree que eso es lo que Dios le ha mandado y que cree que la persona dice, bueno, si Dios me entregó esto, me dio esta vida, entonces yo nací con este es mi destino y ahí voy a vivir. Claro, pero hay gente que piensa vivir y morir así como está o quizá peor. Y Dios quiere que nosotros seamos impulsados, promovidos. Si hacemos las cosas bien, tratando de agradar a Dios, Dios se encarga de darnos la capacidad, la inteligencia, la sabiduría. No depende de nosotros porque nosotros, ninguno es tan capaz, ni tan inteligente, ni tan fuerte, ni tan sabio como para que lo pongan como segundo del imperio mundial de esa época. Y pensando, pastora, solamente Dios puede hacer eso. Y pensando en esto, él era de una gran familia, de una familia muy importante. Pero venía de ser esclavo y de estar preso. Y no solo eso, él entró a la cárcel con toda su familia olvidándose de él y vendiéndolo como esclavo sus propios hermanos.
O sea, pudo haber pasado una vida de terror, muriéndose en una cárcel, deprimido, diciendo, ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué mis hermanos me dejaron? ¿Por qué me abandonaron? Pudo haber sido un motivo para vivir toda la vida con ese problema. Y realmente hizo todo lo contrario. Él, en lo que tuvo la oportunidad, no importa si había escasez, si había ruina, si había miseria, dijo, bueno, de alguna forma yo tengo que estar con Dios y Dios me va a sacar de esto. Claro, trató de servir a su amo primero. No sé si su amo era muy bueno o no, o si el jefe de la cárcel era justo, era bueno o no, pero él trató de servirlos lo mejor que pudo. Y dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios, no para los hombres, porque de Dios viene la recompensa. Los hombres no nos pueden recompensar, a lo sumo por ahí se acuerdan y nos dicen gracias, o qué bien que lo hiciste, o capaz que no, son injustos y nos dicen esto es una porquería. Pero de Dios viene la recompensa si hicimos todo lo que pudimos sin quejarnos. Exacto, y antes de pasar una canción, vamos a cerrar con esto también, que hay una ley muy importante en la Biblia que dice, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y qué importante es esto en la vida, que nosotros, según la palabra de Dios, según lo que Dios dice, que nosotros somos el resultado de aquello que sembramos. En todo, en pensamiento, en conducta. O sea, él tuvo muchas más posibilidades ante tantos esclavos de ser un esclavo más. Tuvo muchas más posibilidades ante tantos presos y tantos problemas que había en la cárcel, ser uno más de ellos, pero decidió hacer lo que realmente tenía que hacer. Dijo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no mi vida no va a cambiar? ¿Y por qué no mi vida va a ser distinta aunque yo esté en la cárcel? ¿Va a ser distinta aunque yo sea esclavo? Bueno, yo quiero decirte en esta hora, vamos a prepararnos entonces para escuchar un tema musical, pero vayamos hacia el final para que vayas meditando, porque hoy puede ser el día de ese día que digas, ¿por qué no? Puede ser que Dios te va a impulsar si crees, y Dios te va a promover y te va a sacar, no importa dónde estés. Mientras Dios esté contigo, te va a sacar de donde sea, pero pensá esto, Dios quiere promoverte.
Nunca nos olvidemos que Dios quiere promovernos cuando nosotros tratamos de agradarlo a Él. Él nos da gracia, nos da favor y nos promueve. Estemos donde estemos, en el trabajo que sea, y no según nuestras capacidades y nuestras fuerzas, sino las de Él. Así que eso es lo que queríamos dejar bien en claro, y la semana que viene seguiremos con otro tema importantísimo, interesante para compartir. Así que siendo el año de la conquista, entonces te dejamos este mensaje. Prepárate este año, Dios está listo para promover tu vida. Dios te bendiga, nos estamos viendo la próxima semana.